Si sientes que algo no anda bien, pero aún así decides confiar, quédate conmigo. Quizás esta historia no sea exclusiva mía. Nunca pensé que una simple ecografía pudiera cambiar mi vida. Para mí era solo un control, una cita médica ordinaria en un proceso que se suponía debía traer alegría. A mis 55 años, había aprendido a no esperar demasiadas sorpresas. Pero esta iba a ser una sorpresa muy hermosa. La vida ya me había enseñado lo suficiente. Ya no necesitaba aprender cosas nuevas, sino vivir nuevas sorpresas. O eso creía yo. Mi nombre es Esteban. Durante más de 3 décadas trabajé sin descanso para construir una familia sólida. Propiedades, inversiones, una empresa que lleva mi apellido y una reputación que, en mi ciudad, pesa tanto como el dinero. Esto no era soberbia, era el resultado de años de decisiones difíciles, riesgos calculados y una disciplina casi obsesiva. Sin embargo, si algo aprendí con el tiempo, es que el éxito profesional no te prepara para la quiebra emocional. Cada experiencia ganada en la vida laboral no te servía de escudo ante los golpes que enfrentarías en tu vida privada. Realmente, la vida laboral y la familiar eran completamente diferentes. 6 años antes de todo esto, enterré a mi primera esposa, mi amada y querida mujer, Lucía. El cáncer no pidió permiso para arrebatármela, ni me dio tiempo. Durante 2 años, la vi apagarse lentamente mientras yo fingía ser fuerte. Después de su muerte, la casa y yo nos sumimos en el silencio. Demasiado silencio. Cada habitación conservaba su presencia como un eco constante, recordándome que seguir adelante no era tan sencillo como firmar un nuevo contrato o cerrar un trato. Aunque trataba de avanzar bien en mi vida laboral, la ausencia de mi esposa me consumía. Pasé casi 2 años viviendo en piloto automático. Trabajaba, llegaba a casa, comía, dormía. Y al día siguiente, lo mismo. Sonreía cuando era necesario, pero por dentro estaba vacío. Hasta que apareció Marina. Conocí a Marina en un evento benéfico. No buscaba nada especial esa noche, solo cumplía con una obligación social más. Para aliviar un poco la ausencia de mi esposa, hacía donaciones en su nombre. Marina tampoco parecía una mujer cazando oportunidades. Tenía una elegancia sin ostentación, hablaba con calma y, lo más importante, escuchaba. Nos conocimos y pasamos días juntos. No pasó mucho tiempo antes de que decidiéramos casarnos. Aún no sé si fue un matrimonio que hice con la esperanza de llenar el vacío de mi esposa o si realmente me casé por amor. Tenía 41 años cuando nos casamos. Una edad que me devolvía la sensación de equilibrio. No era una joven ingenua ni una mujer llena de rencor. Al menos, eso parecía. Marina se mudó a la casa que Lucía y yo habíamos restaurado con tanto amor. Al principio me preocupaba que el lugar fuera muy pesado, lleno de recuerdos. Pero poco a poco, con pequeños cambios, Marina logró que la casa dejara de sentirse como un museo del pasado. Cambió las cortinas, reorganizó los espacios, llenó la cocina de nuevos aromas. Sin darse cuenta, o tal vez muy consciente de ello, devolvió la vida a un lugar que yo había dado por perdido. Mi hija Clara fue cautelosa al principio. Clara tenía 33 años, era terapeuta y siempre había sido muy observadora. Había heredado la sensibilidad de su madre y una inteligencia emocional que, a veces, me dejaba expuesto. Sin embargo, con el tiempo aceptó a Marina, no con entusiasmo inmediato, pero sí con respeto. Para mí, eso era suficiente. Clara estaba casada con Álvaro desde hacía 5 años. Él trabajaba conmigo en la empresa desde antes del matrimonio. Su madre también lo había querido así. Era un empleado ambicioso, organizado y diligente. Muchas veces pensé que, si no tuviera una hija, Álvaro sería el hijo que nunca tuve. Quería mucho a mi yerno y confiaba en él. Esa confianza, ahora lo sé, fue uno de mis mayores errores. Cuando Marina me dijo que estaba embarazada, sentí algo que no había sentido en años. Mi edad, para mí, ya era avanzada. Por eso sentí un poco de miedo, pero al mismo tiempo la alegría de volver a ser padre, todo a la vez. A los 55 años, no es muy común empezar de nuevo, pero ella hablaba del futuro con una gran fe, de nombres, de colores, de sus sueños. Yo asentía, tratando de convencerme de que aún tenía espacio para esa nueva vida. Los primeros meses fueron tranquilos, o al menos, eso creí. Fue alrededor del 4.º mes cuando empecé a notar cambios en mi cuerpo. Dolores de cabeza persistentes, una debilidad que no se podía explicar solo con el trabajo, un cansancio que no desaparecía ni después de dormir. Al principio lo atribuí al estrés. Estábamos cerrando un proyecto importante y pensaba que el cansancio y el estrés de eso eran la causa. Fui al médico. Análisis básicos. Todo dentro de los límites normales. Estrés. Siempre estrés.
Me dijeron que descansara más, que bajara el ritmo. Fácil de decir, difícil de hacer. Marina se mostró muy atenta, tal vez demasiado. Preparaba infusiones, se aseguraba de que tomara mis vitaminas, insistía en que me cuidara. Yo lo veía como una muestra de amor. Hoy, al mirar atrás, hay detalles que desearía no haber pasado por alto. Las cenas familiares se volvieron más frecuentes. Marina insistía en que nos reuniéramos al menos 2 veces por semana. Decía que era importante para el bebé, que había que crear un ambiente de unión. Yo se lo agradecía. Ver a Clara y a Álvaro sentados a mi mesa, riendo, hablando de sus planes, me hacía sentir completo de una forma que el dinero nunca logró. Pero incluso en esos momentos, había pequeñas grietas, gestos casi imperceptibles, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, silencios incómodos que nadie notaba o que todos fingíamos no notar. El teléfono de Marina vibraba a menudo, siempre colocado boca abajo. Álvaro parecía más tenso de lo habitual, especialmente cuando se hablaba de viajes de trabajo o gastos de la empresa. Una noche, mientras cenábamos, mencioné un cargo extraño en la tarjeta corporativa, un cargo de hotel que no recordaba haber aprobado. Álvaro respondió rápidamente, explicando que había sido una cena con clientes potenciales. Su tono de voz era seguro, pero algo en su expresión me hizo dudar. Podríamos llamarlo la experiencia que dan los años. No pude cuestionarlo más. Estaba cansado. El dolor de cabeza volvía a latir con fuerza y no quería arruinar una velada familiar por una sospecha vaga. Marina me alcanzó un vaso de agua y mis vitaminas. Las bebí sin pensar. El sabor era amargo, pero siempre había sido así. Con el paso de las semanas, mi estado empeoró. Náuseas ocasionales, dolores en las articulaciones, una sensación constante de debilidad. Volví al médico. Más análisis, más explicaciones vagas, estrés. Ansiedad. Esta palabra se repetía como una respuesta que no resolvía nada, pero no lograba obtener resultados de ninguna manera. Marina insistía en acompañarme a todas partes. Se mostraba preocupada, cariñosa, casi totalmente dedicada a mí y a su familia. Me hablaba del bebé como si fuera la única luz en nuestras vidas. Y yo quería creerle. Necesitaba creerle. Esa noche casi no dormí. Pensé en Lucía, en cuanto confiaba en ella, en cómo nunca dudé de su amor. Luego pensé en Marina. Pensé en cuán diferente era mi sentimiento hacia ella, no peor, diferente, tal vez más calculado, o quizás era solo mi imaginación alimentada por el cansancio. La ecografía del bebé estaba programada para la semana siguiente. Marina hablaba de ella constantemente, decía que era nuestro momento, que quería que yo estuviera allí, que quería que lo viviéramos juntos. Yo asentía con la cabeza. Mis propios malestares no me permitían disfrutar mucho de la emoción de la llegada de este bebé. El día anterior a la cita, el dolor de cabeza era insoportable. Marina me dio una infusión y mis vitaminas. Me besó en la frente y me dijo que todo estaría bien. Dijo que pronto veríamos a nuestro bebé en la pantalla y que todo lo demás dejaría de importar. Esa noche, mientras ella dormía, yo me quedé despierto mirando el techo. Pensé en todas las decisiones que me habían traído hasta este punto, en la confianza, en las pequeñas señales que había ignorado, en la diferencia entre amar y quedarse solo. Al día siguiente, fuimos juntos al centro médico. En el auto, Marina me tomó de la mano, habló del futuro, de la familia, de la vida que nos esperaba. Yo la escuchaba, pero una parte de mí estaba muy lejos de allí, atrapada en un sentimiento indefinible que no podía nombrar. Cuando entramos a la sala de ultrasonido, la luz era tenue y el ambiente tranquilo. El monitor esperaba apagado. Mientras el técnico preparaba el equipo, Marina se recostó sonriendo. Yo me puse a su lado, tratando de concentrarme en ese momento en el que, en teoría, se debía estar feliz. Fue entonces cuando entendí que hay momentos en los que el cuerpo sabe lo que la mente aún se niega a aceptar. Y ese momento estaba a punto de llegar. Si has llegado hasta aquí, dime, ¿alguna vez tu intuición intentó advertirte y decidiste callarla? Suscríbete y acompáñame, porque lo que viene después nadie lo ve venir. Si alguna vez una traición te cayó encima sin aviso, escribe yo en los comentarios. Necesito saber que no estoy solo leyendo esto. Si sientes que algo se rompe sin hacer ruido, a veces es porque la verdad ya estaba allí y solo faltaba la imagen correcta para revelarla. La técnica extendió el gel frío sobre el vientre de Marina y comenzó a mover el transductor con movimientos lentos, profesionales, casi hipnóticos. En la pantalla apareció el contorno borroso del bebé, una silueta que, por un segundo, me pareció irreal, como si mi vida se hubiera convertido en una película de la cual aún no entendía el guión. Marina apretó mi mano con entusiasmo,
Y yo intenté corresponder con una sonrisa que no se notara forzada. El dolor de cabeza seguía allí, como un pequeño martillo golpeando desde dentro, pero me repetí a mí mismo que era solo un mal día. La técnica señaló la cabeza, luego el corazón, describió medidas y latidos con una voz tranquila, como alguien que enumera datos sin emoción. Dijo que todo iba bien para esa semana, y Marina suspiró profundamente con los ojos húmedos. Y dijo que el bebé era un niño. Marina se puso muy feliz de repente, y tenía derecho, por supuesto. Iba a ser madre. Yo también iba a ser padre de nuevo, pero ¿por qué no podía ser feliz? ¿La única razón eran mis propias enfermedades? ¿O había un secreto aún oculto? Miré la pantalla y pensé en Lucía, imaginé cómo me habría mirado ella en un momento así, y por un instante sentí una paz breve. Esa paz duró poco. La técnica dejó de hablar, ajustó el ángulo, acercó la imagen, y sus dedos se tensaron alrededor del aparato. No fue una escena dramática, no hubo gritos ni alarmas, fue algo más inquietante, ese cambio mínimo en el rostro de alguien entrenado para ocultar sorpresas. La vi tragar saliva y desviar la mirada hacia un monitor lateral donde aparecían resultados de laboratorio. Apreté la mano de Marina sin querer y ella me miró con sorpresa. La técnica dijo que necesitaba llamar al doctor, que era protocolo, con un tono ligero, y salió de la sala antes de que pudiéramos preguntar nada, dejando la puerta entreabierta y permitiendo que el murmullo del pasillo se colara dentro como un ruido incómodo. Marina soltó una risa nerviosa y dijo que siempre hacían eso para asustar a las madres primerizas. Aunque la rigidez en mi pecho crecía, asentí con la cabeza. Recordé la semana pasada, las infusiones, las vitaminas, su insistencia en acompañarme, la vibración de su teléfono y cómo lo giraba boca abajo como un reflejo. Recordé el cargo del hotel y el rostro de Álvaro, que por un instante se volvió demasiado inexpresivo. La suma de estas cosas no era una prueba, pero era un patrón, y los patrones, en el mundo de los negocios, me habían salvado la vida más de una vez. Algo estaba pasando, pero ¿qué era y con qué tenía que ver? El doctor entró 5 minutos después. No era uno de esos médicos jóvenes, era un hombre mayor, de cabello gris y postura segura, el tipo de profesional que inspira confianza en cuanto entra en la habitación. Sonrió a Marina con calidez y miró la pantalla principal, diciendo que el bebé se veía fuerte, con desarrollo normal y un latido perfecto. Marina exhaló como si hubiera estado conteniendo el aire y yo hice lo mismo sin darme cuenta. Pero el doctor no se detuvo ahí, sus ojos se deslizaron al monitor lateral y luego, como siguiendo una lista mental, se posaron en mí. Dijo que necesitaba hablar conmigo en privado un momento, asuntos administrativos del panel prenatal, nada de qué preocuparse, dijo esto mirando a Marina, aunque evitó sostenerle la mirada. Marina frunció el ceño, preguntó por qué ahora, pero su protesta fue débil. Me incliné para besarla en la frente, fue un gesto automático que en ese instante se sintió como una despedida de algo que todavía no comprendía, y Marina salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró, el aire cambió. No era solo el lugar, el rostro del doctor no parecía teatral, sino que tenía una palidez cansada. Se sentó frente a la computadora, respiró hondo y habló despacio, como si eligiera cada palabra para no incendiar mi mundo de golpe. Explicó que en los paneles de rutina incluían un componente genético básico para asegurar antecedentes médicos correctos, y explicó que esto no siempre se discutía con los padres. Asentí sin entender aún por qué me contaba esto, hasta que me mostró lo que estaba escrito en la pantalla. Había encabezados, números, columnas y términos que reconocía a medias, pero lo único que entendí fue un nombre que no era el mío. Sentí que la sangre se me iba de las manos y volví a leer como si mis ojos pudieran reordenar las letras. El doctor señaló una línea donde se indicaba una coincidencia biológica paterna con una probabilidad altísima, registrada a partir de una muestra previa. El nombre era Álvaro. No pude hablar de inmediato, la garganta se me cerró como si alguien hubiera apretado un lazo invisible. Dije que era el esposo de mi hija y escuché mi voz como si fuera la de otra persona. El doctor no apartó la mirada y respondió que lo sabía, que la muestra estaba en un programa de salud corporativo y que las coincidencias eran concluyentes.
Hubo un zumbido en mis oídos, un ruido interno que mezclaba incredulidad con una lucidez terrible. Marina, Álvaro, Clara, mi casa, mi mesa, mis cenas, el bebé, la palabra familia se deformó en mi mente hasta convertirse en una amenaza. Mi primer impulso fue negar, hablar de errores o cruces de archivos, pero el doctor negó con la cabeza y explicó que no se trataba de un margen de duda. Luego hizo esa pregunta que me atravesó de otra manera, desde un lugar más íntimo y más oscuro, si yo estaba a salvo en casa. No era una frase típica de un obstetra, era la frase de alguien que teme por la vida de otro. Tragué saliva y quise decir que sí, que todo estaba bien, que se trataba solo de una infidelidad horrible pero común, especialmente en el mundo de los negocios, pero esa explicación no encajaba con mi cuerpo. Mis dolores, mi debilidad, la manera en que mi energía se había ido apagando como si me drenaran desde dentro no coincidían con una simple traición. Recordé las cápsulas amargas, la insistencia de Marina y cómo me miraba cuando decía que me sentía mejor, como si estuviera midiendo el tiempo. No tenía pruebas, solo sensaciones, pero el miedo no necesita pruebas para nacer. Dije que no lo sabía, el doctor me pidió que no ignorara nada extraño y que no confrontara a nadie allí. Le pregunté si Marina sabía algo y me dijo que no, que el informe estaba marcado para revisión médica. Pensé en Marina sonriendo en la sala, tocándose el vientre y hablando de nuestro momento, en Álvaro caminando por mi empresa con la seguridad de quien se siente intocable y en Clara, cuya vida se rompería en pedazos cuando supiera la verdad. Sentí un dolor profundo por mi hija y pedí al doctor que no dijera nada, que regresáramos y solo hablara de un bebé sano. Me observó largo rato y asintió con una gravedad que no era complicidad, sino compasión. Cuando regresamos a la habitación, Marina me miró con ojos que buscaban respuestas y yo me puse una máscara. El doctor dijo lo habitual y mientras Marina lloraba de alegría, yo miraba la pantalla sin verla, observando una mano diminuta que se movía, inocente de todo. De camino a casa, Marina hablaba de colores, de nombres y del futuro, yo respondía con frases cortas, preguntándome cuándo había empezado todo y cuántas ausencias mías lo habían permitido. Al llegar, quiso prepararme un té y yo rechacé la oferta con una excusa. Su mirada se endureció apenas un segundo antes de volver a sonreír, y ese segundo se quedó grabado en mi memoria como una alarma. Esa tarde fingí estar trabajando y esperé a que Marina saliera. El silencio de la casa regresó, pero ya no era el silencio de la viudez, sino el de una amenaza latente. Llamé a Roberto, mi abogado y amigo de juventud, y le pedí vernos de inmediato en un lugar privado. Colgué intentando ordenar el caos, sabiendo que una verdad ya estaba sobre la mesa y que otra, más grande, se movía bajo la superficie como una sombra. La decisión que tomara a partir de ese momento marcaría la diferencia entre perderlo todo o salvar lo que aún podía salvar. Esa noche, cuando Marina volvió, actué como si nada. Cenamos, hablamos del bebé e incluso reímos por una tontería de la televisión. Antes de dormir, se acercó con el frasco de siempre y me recordó que no olvidara mis vitaminas, asegurando que al día siguiente me sentiría mejor. La miré a los ojos, sostuve la sonrisa un segundo más de lo natural y respondí claro que sí. Tomé la cápsula y fui al baño, con la puerta cerrada la dejé sobre el borde del lavabo y la observé como si fuera una prueba silenciosa. Volví a la cama y apagué la luz fingiendo que el cansancio me vencía. Marina respiraba tranquila, como si todo estuviera en orden, pero mi corazón latía demasiado rápido. En la oscuridad, mi teléfono vibró con un mensaje de Álvaro, 4 palabras a las 2:13 de la madrugada preguntando si estaba despierto. No respondí. Si quieres la continuación, dime en los comentarios qué crees que busca Álvaro y suscríbete, porque el siguiente capítulo abre la puerta que ya no podré cerrar. Nada volvería a ser igual desde ese inesperado y amenazante mensaje nocturno. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que fingir normalidad mientras tu mundo se derrumbaba por dentro? Después de lo que descubrí en el hospital, comprendí que el problema no era solo una traición. Si hubiera sido únicamente una infidelidad, por devastadora que fuera, el dolor habría tenido una forma conocida: ira, duelo, separación. Pero lo que yo sentía no era solo eso. Era miedo. Un miedo frío, racional, que no nacía del corazón sino del instinto.
El mismo instinto que me había permitido sobrevivir en el mundo de los negocios durante 30 años, ahora me gritaba a voces que no estaba a salvo. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la línea del informe, el nombre de Álvaro, esa probabilidad incuestionable. Veía también a Marina acercándose con una sonrisa y un frasco en la mano, diciéndome que todo estaría bien. Al amanecer, cuando ella salió para esa clase prenatal, tomé una decisión. No iba a enfrentarla. No todavía. Iba a observar, a recopilar y a entender. Porque cuando alguien te miente con tal precisión, cualquier error de tu parte puede costarte la vida. Esa misma mañana me reuní con Roberto. Le conté todo, sin adornos. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, apoyó los antebrazos sobre la mesa y me miró con una seriedad que rara vez le había visto. Me dijo algo que aún resuena en mi cabeza: Esteban, esto no suena a una aventura. Suena a un plan. Me recomendó un investigador privado con experiencia en casos complejos, alguien discreto y meticuloso. Acepté sin dudar. Esa misma tarde, firmé el contrato. Los días siguientes fueron una actuación constante. Marina seguía siendo atenta, cariñosa, casi perfecta. Yo seguía siendo el esposo agradecido, un poco cansado, pero optimista. Mientras tanto, el investigador, a quien llamaré Héctor, trabajaba en silencio. Revisó movimientos financieros, viajes, registros de hoteles, horarios. Todo encajaba con una precisión que daba escalofríos. Cada vez que yo viajaba por trabajo o estaba indispuesto, había un vacío en los registros de Álvaro y una coartada conveniente para Marina. No eran encuentros impulsivos. Eran citas calculadas. El golpe final llegó cuando Héctor amplió la investigación sobre Marina. No encontró antecedentes claros antes de unos años atrás. Ninguna historia laboral coherente, ningún rastro sólido de su vida previa. Me explicó que eso no era normal, que incluso las personas más reservadas dejan huellas. Antes de casarnos, yo había mandado a hacer una investigación sobre Marina, pero no había encontrado ninguna situación problemática. Días después, me llamó con la voz tensa. El nombre de Marina aparecía vinculado a un certificado de defunción en otro estado. La verdadera mujer cuyo nombre usaba había muerto hacía más de una década. Mi esposa no era quien decía ser. Nunca lo había sido. Sentí náuseas, pero no por la enfermedad. Era por darme cuenta de que había compartido mi cama, mi casa y mi mesa con una desconocida que llevaba una máscara perfecta. Héctor fue más lejos. Encontró a la hermana de un hombre fallecido en circunstancias sospechosas en Texas. Ese hombre había sido esposo de Marina bajo otra identidad. Rico. Enfermo durante meses. Muerto repentinamente. Era imposible ignorar la similitud con mis síntomas. Ese mismo día me sometí a pruebas médicas privadas. El resultado fue claro: había una sustancia tóxica en mi organismo, administrada en dosis pequeñas y constantes. No era un accidente. Alguien me estaba envenenando lentamente. El médico fue directo: si hubiera seguido así unas semanas más, el daño habría sido irreversible. No sentí pánico. Sentí un alivio absoluto. Ya no estaba imaginando nada. Iba a sobrevivir. La parte más difícil fue hablar con Clara. Escuchar lo que había hecho su marido podría ser devastador para ella. La cité a solas y le mostré las pruebas poco a poco. Al principio no lloró. Se quedó en silencio, leyendo, observando las fotografías y los registros. Cuando levantó la vista, sus ojos no eran los de una hija destrozada, sino los de una mujer que había entendido que su vida anterior había terminado. Me preguntó qué íbamos a hacer. No preguntó qué iba a hacer ella, sino qué íbamos a hacer nosotros. Esto me alegró y a la vez me llenó de orgullo como padre. En ese momento supe que no estaba solo. Decidimos no actuar de inmediato. Marina estaba embarazada, Álvaro se sentía seguro y confiado. La mejor forma de enfrentarlos era con todo a la luz, sin posibilidad de negación. El evento anual de beneficencia de la ciudad se acercaba. Allí estarían todos: socios, amigos, prensa. Yo debía dar un discurso.
El día del evento, Marina entró en labor de parto de forma inesperada. El bebé nació sano. Lo sostuve en brazos por unos segundos y sentí una tristeza profunda por él. No tenía culpa de nada. Merecía una vida distinta a la que sus padres habían planeado. Marina me sonrió desde la cama del hospital, convencida de que todo estaba bajo control. Esa noche no asistió al evento. Álvaro sí. En el salón, frente a más de 200 personas, hablé de confianza. De familia. De legado. Luego pedí que encendieran las pantallas. Quería que todos supieran esta explicación. Las imágenes aparecieron una tras otra, el informe, los registros, las pruebas. El silencio fue absoluto. Álvaro intentó levantarse, pero ya era tarde. La policía lo detuvo allí mismo. Al día siguiente, fueron por Marina al hospital. No opuso resistencia. Solo preguntó por el bebé. El juicio fue rápido. Las pruebas eran contundentes. Marina, cuyo verdadero nombre resultó ser otro, fue condenada por fraude, intento de homicidio y otros cargos. Álvaro aceptó un acuerdo por los cargos de conspiración y malversación de fondos. Clara solicitó el divorcio sin mirar atrás. Mi recuperación fue lenta, pero completa. Volví a caminar sin dolor, a dormir sin miedo. Clara retomó su vida, más fuerte, más consciente. El bebé fue adoptado por una familia que no tenía nada que ver con nosotros, se abrió una página limpia para alguien que lo merecía. Hoy comparto esta historia no por venganza, sino como advertencia. No ignoren su intuición. No normalicen el malestar constante. Y, sobre todo, no confundan la necesidad de compañía con la confianza ciega. La confianza nunca debe impedir el control. Nunca olviden esto. Estos consejos se han ganado con años de experiencia. Es una gran necedad aprender de los errores ajenos viviéndolos uno mismo. Aprendan de quien ya lo ha vivido, no viviéndolo ustedes mismos.